Andrés Pereira nació en la ciudad de Formosa el 20 de mayo del año 1950. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Número 1 José de San Martín, donde portó la bandera argentina, destacándose como un alumno sobresaliente. Sus estudios secundarios los llevó a cabo en la Escuela Normal República del Paraguay, donde además se recibió de maestro en el año 1967. Con el promedio más alto, fue abanderado en aquella ocasión. Cuando yo salgo de la escuela primaria, voy a la secundaria, nuevamente somos compañeros en la escuela normal. Por supuesto, él se recibe un año antes. Un muchacho brillante, con sueños, como lo dije en ese breve responso. Realmente alguien que tenía muy claras las cosas, sabía hacia dónde teníamos que ir, qué teníamos que hacer. Pudimos trabajar y avanzar con nuestra idea, que eran los viejos sueños, que no son otros que los mismos que tienen hoy, o que tenemos hoy. Porque es triste decirlo, los enemigos de entonces son los mismos enemigos de hoy. Quizás en aquella época no nos permitía ver nuestra pasión más allá del horizonte. Él era muy de dialogar, de hablar, de organizar, porque él se estaba por recibir, ya su libreta era todo 9 y 10 en la facultad. Él estaba haciendo ingeniería, la especialidad en hidráulica. Soñaba con una familia numerosa, quería tener muchos hijos. Y él tocaba el piano y me decía, cuando vos estés embarazada, yo te voy a sentar hacia al lado y te voy a tocar todo lo que vos me pidas, lo que vos quieras. Una persona que concurría mucho a casa, hablaba mucho con papá, tenía muchas ideas en común, muchos sueños tenía. Siempre lo fundamental de ello era que hablaban de ayudarle a la gente. Esa era la base de ayudar, cómo ver la forma de cómo ayudar a la gente. Cada uno en lo suyo, él como estudiante, papá con su trabajo. Y bueno, aparte de compartir, digamos, lo que era en aquel entonces ser peronista, o sea, era la idea base de ellos. Fue Boy Scout en los grupos del Obispado formoseño y un talentoso deportista. Además, ejecutaba el piano y gustaba de la música clásica. Pertenecía a una familia peronista. Ferviente militante de la Juventud Peronista, en el año 1968 se trasladó a Resistencia, provincia del Chaco, para continuar sus estudios de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional del Noreste. Se desempeñó como maestro en una escuela de Lapachito, en barrios de Resistencia y en áreas rurales del Chaco, alfabetizando a niños y adultos. Y con el Bocha tengo muchos recuerdos, desde que él empezaba a moverse en algunos actos. Después lo hemos visto actuar siempre con un grupo acá que eran los hermanos Oruco, Donkin y algunos otros compañeros que siempre estaban presentes en toda acción política que venía del campo popular. El sapiolazo la pensó él, la maduró él, la conversó con nosotros y la ejecutó él junto a otros compañeros. El sapiolazo fue una acción que él la pensó, la conversó con nosotros y la ejecutó él. Era así, él estaba siempre dispuesto con ideas y eso, pero no a tomar la idea y andar a hacerlo. Él daba la idea y él se ponía al frente para realizarla. Yo lo recuerdo al Bocha cuando la policía arremete contra nosotros, estábamos bien frente al Cine Italia y fue por primera vez que vimos escudos y ropa de combate en las fuerzas policiales, porque eso para nosotros era muy nuevo. Y nos dispersan y lo recuerdo a Bocha parado encima de un Peugeot 404 de color blanco, bien frente a la puerta de la iglesia, es decir, del otro lado del Cine Italia, con un megáfono en la mano, invitándonos a reunirnos de vuelta y volver al lugar donde estábamos, que era frente al Cine Italia. Eso demuestra con claridad que realmente, como acostumbramos a decir, no lo arreaban con la escoba. Y su pasión, que era su ideología y su ideario de vida, no lo iban a parar con ninguna
con nada que no sea exacto, parejo y concreto. El 4 de septiembre, mientras se probaba el traje de color azul con el que se casaría al día siguiente, fue llevado para averiguaciones de antecedentes. Cuando mi primo se estaba probando el traje azul para casarse y miembros de la Policía Federal solicitan hacerle una entrevista, y como el Falcon Verde, el conocido Falcon Verde de los grupos de tareas, piden llevarlo para hacerle unas preguntas, si no andaba, lo hacen empujar a él. Yo estaba en la peluquería, en esa época acá vivía Gerardo Chatrú, que yo iba siempre a Gerardo, y me fui ya para que Gerardo me organice el pelo, todo, porque al día siguiente era temprano, y habíamos quedado que Bocha llegaba de Resistencia y me iba a buscar, después de las 7 de la tarde, y no venía, y no venía, y no venía. En esa época no había celulares. Y me dio rabia. Y me vine a mi casa. Me vine en un taxi. Y estaba en mi casa con rabia. Ni llamaba a la casa de él para ver si había venido o no, porque me falló, no me fue a buscar. Y antes de las 8 de la noche viene un tío, el hermano de la mamá, y me dice, quiero hablar con vos. Fue a mi casa a buscarme. Y cuando salgo yo, me dice, a Bocha lo llevó a Coordinación Federal. Y le digo, ¿y qué pasó? Me dice, tocaron el timbre y salió el papá y le dijeron que lo buscaban por averiguaciones, y cuando él salió le dijeron que tenía que ir con documentos. Él se estaba probando el traje. Entonces él volvió adentro de su casa y le dijo al padre, buscó el documento y le dijo, voy por averiguación y vuelvo. Y lo llevaron y nunca más. En el año 80, yo culminaba mis estudios secundarios en la NET 1. Y bueno, se acercaba la recepción. En ese entonces no estábamos en condiciones económicas como para que yo pueda tener un traje. Surge entonces la idea de que casualmente la novia del Bocha, María del Carmen, era preceptora en el industrial. Ahí está el traje de él, dice, ¿por qué no lo usás? Y estaba como dijo ella, tenía la parte trasera rota, no estaba bien ese traje. Entonces mi mamá era modista y me comienza a arreglar el traje. Y bueno, me quedó más o menos bien. Y bueno, con ese traje yo me pude presentar a mi recepción. Fue en diciembre del año 80. Su familia lo buscó intensamente. Estábamos como esperanzados, siempre, nunca perdimos la esperanza de encontrarlo con vida, tanto a Bocha como a mi papá. Cada fecha de fin de año, de Navidad, Año Nuevo, con mi prima, quedábamos en la vereda esperando a ver de qué lado podían aparecer. Y bueno, esto marca como una bisagra, tanto en la historia provincial como a nivel nacional, porque cada Bocha que aparezca, cada Guido que aparezca, a nosotros nos fortalece seguir en la lucha de la búsqueda de los desaparecidos y comprometidos con los derechos humanos desde la convicción y desde la unión de los argentinos. Julio Andrés Pereira fue detenido en el Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, trasladado a la Brigada de Investigaciones de Resistencia y posteriormente a la Alcaidía de la Policía del Chaco. Fue asesinado a la edad de 25 años en la masacre de Margarita Belén, cuando sacaron presos políticos de la cárcel de Resistencia, Chaco, el 13 de diciembre de 1976, junto a otros 17 jóvenes. Sus restos fueron inhumados clandestinamente como NN en el cementerio de Empedrado, provincia de Corrientes. Los restos de Julio Andrés Bocha Pereira fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense. Fueron entregados a sus familiares en un emotivo acto realizado en el Juzgado Federal de Corrientes, para posteriormente despedirlo en su tierra natal. En febrero del 77 tenían los restos de 4 NN, ¿no? Y en el 2006, en una causa que se inicia en el Juzgado Federal de Corrientes, se investigan
la posible identidad de estos NN que estaban en el cementerio de Empedrado. Ahí se inicia una causa judicial, en la que interviene el equipo argentino de antropología forense. Hay toda una red, un trabajo complejo del equipo argentino de antropología forense y de tanto el gobierno nacional y provincial a través de las áreas de derechos humanos, las áreas de salud pública, porque se toman, por un lado hay una base de datos genéticos de los familiares de los desaparecidos, pero por otro lado se alimenta una base de datos genéticos de los restos óseos, que se van encontrando en diferentes cementerios del país, en fosas comunes, de acuerdo a la información que van surgiendo de las causas judiciales. Bueno, se empieza a cotejar con el banco de datos genéticos de los familiares de desaparecidos y obviamente apuntando al NEA, ¿no? Porque estamos hablando de un cementerio de Empedrado. Y surge la posibilidad de que uno de esos NN fuera una de las víctimas de la masacre de Margarita Belén. Y bueno, precisamente empieza a surgir la posibilidad de que pudiera ser los restos del Bocha Pereira, porque la hermana del Bocha, Betty, en el año 2007, precisamente en estos convenios que hay entre el gobierno de la nación, el gobierno nacional, el gobierno provincial, a través de estos convenios, Betty había dado su muestra de sangre para que incorporara esta base de datos genética y bueno, había una posibilidad, no era 100% cierta porque teníamos que recordar que el desaparecido es un varón y bueno, la única que pudo donar su muestra de sangre, el familiar directo era la hermana. Se necesitaba complementar este perfil genético. Entonces en el año 2014, en julio del 2014, el equipo argentino de antropología forense solicita la colaboración de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia para precisamente lograr complementar este trabajo y exhumar los restos de Julio Alberto Pereira y de Dorila Clementina Almirón, los padres del Bocha, ¿no? Es un trabajo previo para poder lograr este perfil genético. Entonces, precisamente en el mes de julio se hace presente un antropólogo y desde el gobierno de la provincia, en este caso Ministerio de Gobierno, a través del Cuerpo Especial de Bomberos, Jefatura de Gabinete, contratando soldadores, la dirección de municipios, ¿no es cierto?, la de la Municipalidad de Formosa, la dirección de cementerios, se complementa y se acompaña el trabajo del antropólogo exhumando estos restos para que pueda tomar las muestras correspondientes. Eso es en el mes de julio. Y precisamente en el mes de diciembre confirman estos perfiles, pueden complementar el perfil un 99,9% de que los restos óseos correspondían al Bocha Pereira. Hasta el infinito te llevó donde estás hoy, en la historia grande de la patria. Tus sueños hoy son un germen de realidad. La patria empuja hoy con toda fuerza aquellos proyectos y sueños que vos tenías. Bocha, tu muerte no ha sido en vano. La lucha continúa, Bocha, hasta la victoria. Siempre.